se nos pide que estimemos h' de 1.2 usando la tabla a continuación. Así que h' de 1.2 es igual a la pendiente de la línea tangente que pasa por el punto donde x es igual a 1.2. Que sería la pendiente de la línea tangente que pasa por este punto aquí. Como se nos dice que utilicemos un tabla para aproximar la pendiente de la línea tangente, lo que haremos es encontrar la pendiente de la línea secante en el lado izquierdo, que será la pendiente de la línea secante que pasa estos dos puntos. Y, a continuación, encontraremos el pendiente de la línea secante de la derecha, que será la pendiente de la línea secante que pasa por estos dos puntos. Entonces haremos el promedio de estas dos pendientes para aproximarnos a la pendiente de la línea tangente, que será aproximadamente la pendiente de esta línea azul aquí. Lo que nos dará nuestra estimación para h' de 1.2. Recuerde que para encontrar la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, necesitamos determinar el cambio de y dividido por el cambio de x. Así que primero busquemos el pendiente de la línea tangente de la izquierda mediante la punto 0.8, 25 y 1.2, 63. 1.2, 63. Llamaremos a esta subsecante m, es decir, la pendiente de la primera línea secante, que nuevamente es igual al cambio en y dividido por el cambio en x, o en nuestro caso el cambio en h de q. Dividido por el cambio en la p, lo que nos dará la cantidad 63 menos 25 dividida entre la cantidad 1.2 menos 0.8. Simplificando tenemos 38 divididos en 0.4, lo que es igual a 95. Y ahora encontraremos la pendiente de la segunda línea secante o la línea secante de la derecha, utilizando los puntos 1.2,63 y 1.6,159. 159. Así que dicen que la pendiente m subsecant sub q es igual a el cambio en h de q dividido por el cambio en q, que es la cantidad 159 menos 63. Dividido por la cantidad 1.6 menos 1.2. Simplificando, tenemos 96 divididos por 0.4. Que es igual a 240. Así que ahora tomará el promedio o la media de estas dos pendientes para aproximarse a la pendiente de la línea tangente azul que puedo estimar con timbre para h' de 1.2. Así que diremos que la pendiente de la subtangente de la línea tangente m es aproximadamente igual a. De nuevo, el promedio de estas dos pendientes, que sería la cantidad 95 más 240. Dividido por 2, lo que equivale a 167,5. O si queremos 335 mitades. Y por lo tanto, nuestra estimación para h' de 1.2 es de nuevo aproximadamente 167.5 o 335 mitades. 335 halves. Espero que te haya resultado útil.